la hora, sí, llegó su hora de agarrar su Biblia nuevamente para seguir el estudio de salvación en señales y símbolos. Soy Dalia Dincy y estoy muy agradecida por los panelistas que me acompañan en el programa para compartir y aprender. Más de Sí, Apocalipsis. De verdad que ha sido de bendición para nosotros y estoy segura que también para los televidentes. Bueno, nos quedamos en el Apocalipsis 14, no, perdón. Sí, está. Sí, 14, para iniciar el 14, pero me imagino vamos a hacer un resumen. Sí. Vamos a presentar también también el material, Idalia. Sí. Muy importante. Sí. De parte de Amazing Facts tenemos esta revista, Daniel y Apocalipsis, y explore los misterios del Apocalipsis, así que no se lo pierda. Si le interesa puede comunicarse aquí, ¿verdad, Idalia? Sí. En el estudio. Y también tenemos el libro del pastor Héctor Delgado. Este es de las fascinantes profecías del libro de Apocalipsis. También quiero recalcar que esto es la versión para estudiante, ¿verdad? Pero tenemos la versión grande, así que me imagino lo pueden usar para estudiar en su iglesia y poder aprender más sobre esto, Idalia. Muy bien. Gracias a Dios que hay material disponible. Sí, claro. Y es interesante cómo Dios obra, porque Dios los trajo a ustedes acá, porque el material que ustedes ofrecen no todo el mundo lo tiene y está accesible tan fácilmente, tanto como visitar la página amazingfacts.org. Sí, pero están trabajando una página en español solamente para nosotros los latinos. Como también el pastor Héctor Delgado tiene su página web hadelibros.com. Muy bien. Así que a través de estos estudios, pastor, cuando están repasando y más, y ustedes hablan, yo digo, ¡oh, qué bien! Se me quedó eso en la cabeza ya cuando lo mencionan, ¿verdad? Digo, oh, sí, es cierto. Así que poco a poco estoy viendo cómo mi mente se está conectando con el material. Está colocando un ladrillito más. Un ladrillito a la vez. Así es. Bueno. Así que bienvenido al programa, doctor. Gracias. Como siempre, agradecido de Dios por la oportunidad. Estudiar la Biblia siempre es una bendición que redunda para nuestro bien. Yo quisiera tener la oportunidad de simplemente tomar un año y simplemente todos los días, en vez de reportarme el trabajo, simplemente estudiar. Usted tiene 3 iglesias. ¿Cómo es que usted puede, entre las iglesias, y no estamos hablando de simbólico ni de apocalipsis, es de la vida literal? Sí. O sea, ¿cómo es que qué nos puede decir para manejar el tiempo y poder? Porque usted es autor de más de 10 libros ya y está trabajando en más y plantando iglesias. Por favor, denos unas palabras. Bueno, indiscutiblemente hay que trabajar duro. Sí. Tratar de alimentarse bien para tener capacidad y levantarse temprano para empezar el estudio. Generalmente yo tengo días que si las condiciones se dan, estoy parando de estudiar a las 10 de la mañana, a las 11 y a veces hasta las 12. Y ya cuando ese tiempo ha transcurrido, yo he revisado parte de mis escritos, he avanzado parte de lo que estoy haciendo, he revisado situaciones de la iglesia. Y luego entonces agradezco a Dios la esposa que tengo, cómo me ayuda, cómo colabora conmigo, cómo me tolera y me sobrelleva. ¡Amén! Sí. Y a veces me lleva el desayuno y me dice, mira, párate y ven a desayunar, porque si no te traigo el desayuno, se te olvida. Y la verdad que se me quita el hambre. No me da hambre cuando estoy estudiando. Porque estás alimentándote con la palabra. Creo que yo estuviera totalmente desnutrido, no flaquito como estoy, sino totalmente desnutrido, si no fuera por mi esposa, que se preocupa bastante. Amén. Y déjenme decirle, esto requiere disciplina, esfuerzo y darle con mucha pasión. Amén. Gracias, pastor. Amén. Pastor Muñoz, usted brinca de un país a otro constantemente, dando campañas y más. ¿Cómo, tengo entendido que usted tiene un material específicamente que nos ayuda a sacar ese tiempo para estudio, conocer a Dios? Sí, entre los materiales que enviamos un plan de estudiar y orar. Es importante recalcar que las profecías nos salvan. La salvación viene de una relación íntima con Cristo Jesús. Los salvos serán los que se enamoran de Dios porque van a preferir a Dios por encima de hasta la misma vida, la vida misma. Entonces tenemos que aprender diariamente a tener esa relación, esa intimidad con el Señor por medio de nuestras vidas devocionales, estudiar, orar
Y ese es el fundamento. Claro, los que hacen eso, los que se enamoran del Señor, los que conocen a Cristo por medio de la palabra, porque la palabra es nos lleva a Jesús, ¿verdad? Cristo dice, la Biblia no te salva, yo soy el que salvo, pero la Biblia te lleva a mí. Por medio de esa relación íntima, entonces vamos a escuchar las profecías, porque las profecías nos ayudan, nos preparan, nos advierten sobre las cosas. Entonces esa es la parte más fundamental, sobre todo, la salvación está en una relación con Cristo Jesús. Amén. Y por eso nosotros nos enfocamos, donde quiera que vamos, sí hablamos de Apocalipsis, sí hablamos de los eventos y las cosas, pero el centro y el final de todo es esa relación, y eso me gusta ayudar a las personas, quizás los que ya están haciéndolo para que se fortalezcan en su relación diaria, y para los que no lo tienen, para que lo empiecen a hacer. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces es momento de orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. La compañía de Dios está con nosotros porque Él ha prometido estar con nosotros siempre, ¿verdad? Amén. Por favor, Pastor Delgado, ¿puede orar? Sí, claro. Invitamos a nuestros amigos y escuchas a tener una oración. Eterno Padre, una vez más nos acercamos a ti y te damos las gracias porque existe este medio de comunicación contigo. Amén. Para orarte, para ser escuchado por ti, para buscar en ti la sabiduría que solo tú nos puedes dar. Estamos abordando tópicos muy serios, muy delicados, que pueden herir sensiblemente el corazón, la mente y el sentir de algunas personas. Pero solo quiero pedirte, Señor, que si en algún momento alguien se sintiera así, no renuncie a la posibilidad de considerar las evidencias que estamos presentando. Permite que estas verdades de tu palabra nos alcancen, nos transformen y nos hagan candidatos para la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así que ya para este tiempo tienen sus Biblias en sus manos o abrieron sus aplicaciones en sus dispositivos móviles o inteligentes en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, y nosotros nos quedamos en el versículo 18, así que Sí. eso es lo que necesitamos, pero Exacto. Vamos a repasar un poco. Exacto. ¿Qué recuerdan del último estudio que hicimos? Se levanta la segunda bestia Muy bien, se ¿verdad? levanta la segunda bestia. ¿De dónde se levanta? de la tierra, De la tierra se levanta la Sí. segunda bestia. ¿De dónde se levanta la primera bestia? del mar. El abismo. Del mar. Ese es el del 11. Perdón. Es ¿verdad? Muy bien. Sí, a veces uno confunde las bestias. Sí. Pero está la bestia del abismo, pero eso es del capítulo 11. Pero en Apocalipsis 13 se levanta la bestia del mar. bestia del mar. ¿Verdad? Hay dos Y bestias es- en el capítulo sí. 3. Exactamente. El enfoque es en esas dos bestias. Y luego en el versículo 11 nos habla de la Del bestia que se dragón. de la tierra, ¿verdad? Y entonces vimos que esa bestia, ¿qué recuerda que esa bestia representaba? Un reino. Ajá, la bestia, pero ¿qué nación específicamente? ¿Qué Estados nación? Unidos. Estados Unidos, ¿verdad? Ok. Y hablamos sobre toda esa dinámica en cuanto a Estados Unidos, esta gran nación que se levanta para proteger, Dios la levanta para cuidar y proteger Sí. de su iglesia, que sale de Europa, pero lamentablemente la profecía nos dice que esta nación con principios constitucionales, con separación de poderes y con Vuelve. específicamente la separación de iglesia y Estado, se va a levantar en contra de esos principios, ¿verdad que sí? Y no debe extrañarnos, a veces la gente se pregunta, especialmente nosotros que hemos nacido y vivido aquí, se preguntan, pero ¿cómo es posible Sí, que algo no así lo va a vemos. pasar? Porque nunca hemos tenido dentro de este país, hemos tenido que sufrir, por lo menos ese tipo de persecución del que usted hablamos. Pero esto no es nada nuevo en el resto del mundo y en el resto de la historia. Así es. Actualmente, hoy en día, tenemos personas en todas partes del mundo que están pasando por este tipo de asuntos, ¿verdad? Especialmente en algunos países como Arabia Saudita, como Yemen, países que no tienen separación de iglesia y Estado. Sí. Entonces, estos fenómenos son comunes, pero nos va a llegar el momento, ¿verdad? Sí. Va a llegar el momento en que eso va a ocurrir en este país. Y entonces habíamos terminado, estábamos hablando de la imagen de la bestia y luego empezamos a hablar sobre el asunto de la marca en la marca mano de la bestia. y en la frente, ¿verdad? Y que ninguno, versículo 17, Apocalipsis 13, 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice que aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Así que yo creo que, Héctor, habías hablado unos elementos sobre la mano y la frente. Si no recuerdo bien, Una ¿quieres dar un referencia. repasito sobre eso? Sí, anteriormente estuvimos hablando, tratando de entender qué quiere Juan decir aquí con que la marca será puesta en la frente o en la mano derecha.
Si bien es cierto que quizás en base al libro de Eclesiastés, nosotros podemos concluir que la mano representa la labor humana y que la marca de la bestia terminará afectando toda labor humana, y que la mente puede representar el intelecto, la conciencia, con el que la persona puede someterse a una forma de religión o a una ley. Las decisiones. Las decisiones. Es bueno que nosotros podamos entender que una ley puesta en la frente o en la mano no es más que una réplica de la fraseología que se utilizó en la ley mosaica. Y en los escritos de Moisés, especialmente en el pasaje que leímos, de Deuteronomio, encontramos que poner la ley de Dios en la mano derecha y en la frente implicaba interiorizarla y asimilarla y acatarla de manera cabal y completa. Por consiguiente, lo que Juan nos está describiendo entonces es que habrá un momento en la historia de este país cuando hable como dragón, que se impondrá una forma de religión, una forma de adoración, una ley que deberá ser acatada como si fuera de Dios que estuviera viniendo. De hecho, los habitantes de la tierra serán engañados a creer eso, porque como se hizo descender fuego del cielo, que no representa más que una falsa manifestación espiritual o religiosa, como una forma de reavivamiento, que da la impresión de que el poder de Dios está sancionando estas acciones. La gente no tendrá opción. Si Dios está haciendo esto, si realmente viene de Dios. ¿Y cómo lo negamos? Porque mira la manifestación de poder que empuja el movimiento. Entonces no hay más que acatar y someterse y aceptar eso como si fuera ley de Dios, como los israelitas debieron acatar la ley de Dios bajo el régimen de Moisés. Muy bien. Entonces, antes de continuar, tenemos que hacer una breve pausa. Queremos recordar los materiales que tenemos también, ¿verdad? Tanto los materiales de nosotros, Daniel y Apocalipsis, y el libro de Héctor, Las fascinantes profecías de Apocalipsis, para las personas que están interesados en profundizar, porque no da tiempo a cubrir todo, ¿verdad? No. Estamos nosotros aquí agarrando los elementos más importantes, pero hay tantos detalles que no podemos cubrir por asunto de tiempo, y ahí tienen esos recursos también. Definitivamente el programa es diseñado para repasar cada versículo, cada capítulo de Apocalipsis y otros libros más como Daniel, pero amigos, ustedes son una parte muy importante de este programa. Sus preguntas y comentarios les invitamos a enviárnoslo para nosotros también contar con su participación. Así que aquí está la información. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. ¿Se han comunicado con usted? Bueno, tengo personas de El Salvador que me han hablado, de Nicaragua alguien me llamó recientemente y de Guatemala también me han dejado saber. De mi país, República Dominicana, amigos míos que hacía tiempo que no los veía y a través de las informaciones que se dieron me contactaron y me enviaron fotos del programa donde estábamos hablando. Pastores, amigos míos de aquí han estado mirando y los hermanos sí han estado respondiendo bastante bien. Gracias a Dios. Bueno, pues amigos, creo que esa es una parte muy importante del programa también, ¿verdad? La comunicación con el público directamente. Claro, claro. Muy bien. Y el pastor Muñoz tiene contacto de todo el mundo a toda hora. Sí. Mucho material de Amazing todos los Facts. lugares, sí. También me envían fotos mis amistades desde Puerto Rico. Sí. Mira, puse la televisión y mira quién aparece. Yo ahí. No nos podemos librar de ti nunca. Oye, hasta cuando no estás presente, estás presente. Eso porque son amigos buenos. Qué bien. Sí, también correos de todas partes del mundo, hasta en Europa, hasta en diferentes partes. Gente siempre nos está escribiendo. Recientemente tuve la oportunidad de leer un correo electrónico y es de un joven militar en Afganistán. Él dice que no se pierde la programación. Y no tengo mi teléfono para leer el correo electrónico, pero él pide de manera especial oración por todos sus compañeros. Hay muchos que piensan que no tienen perdón de Dios, que no tienen esperanza en Dios y que son muchos jóvenes. Pero yo quisiera tomar el momento ahora. Dios me puso tu mensaje, tu correo en mi mente ahora. Pero Dios te tiene en mente todo el tiempo.
Amén. Tú estás en el corazón del Señor y nosotros nos unimos a muchas personas, a sus padres y familiares que están intercediendo por ustedes a través de la oración. Así que la oración intercesora es muy importante. Ustedes que están en el servicio, gracias por su servicio. Gracias por tomar tiempo desde Afganistán, seguir la programación y por el mensaje tan elocuentemente que lo enviaron de allá. Sepan que ustedes son muy especiales y Dios les ama y tiene un plan de salvación para cada uno de ustedes. Muy bien, gloria a Dios. Amén, Amén. gloria a Dios. Él es puertorriqueño, de Puerto Amén. Rico. De pura pero está- cepa. De pura cepa, pero está junto con muchos compañeros allá en Afganistán. Y lloré porque también mi esposo fue militar. Así que esa comunidad es muy especial para nosotros. Así es. Así es. Mi papá también estuvo en la guerra de Vietnam. Sí. Así que, sí, gracias a Dios que... y gracias a Dios que la guerra que estamos en esta tierra van a terminar pronto. Amén. Gloria Amén. a Gloria a Dios. Dios. Amén, Gloria a Dios. aleluya. Muerte, Amén. Y vamos a Yes. poder morar en la presencia de Dios. Sí. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de los eventos finales, preparándonos. Para poder prepararnos para los eventos tenemos que entender los eventos finales, ¿verdad? Y la última vez estamos hablando del sello, ¿verdad? En la frente o en la mano. Quería decir también que el sello, la marca, la señal, también representa a quién tú le perteneces, ¿verdad? Cuando una persona, un agricultor compra ganado, ¿qué le hace al animal? Le O pone su sea, sello, Le pone su sus, número. they brand them en inglés Sí. se dice, ¿verdad? Y esa marca o ese sello que le ponen al animal identifica quién es el dueño del animal. Sí, señor. Lo mismo ocurre en los tiempos finales, a quien tú obedeces es a quien tú le perteneces, porque le estás mostrando que yo te obedezco porque tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Los que obedecen y amen al Señor y sigan su palabra, pues van a ser sellados por Él, ¿verdad? Porque Sí. la señal o el sello es la obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que están siguiendo, los que han entregado su vida. Y contrario, el que obedezca o siga la bestia, pues entonces ya sabemos que va a recibir su sello también, ¿verdad? Así es. Así que esta dinámica Hay interesante. dos grupos. Sí, exactamente. Y también, si quieren leer más sobre este asunto del sellamiento, también pueden leer en Ezequiel capítulo 9, ¿verdad? Ahí donde 8 y también 9. 8 y 9 viene la dinámica del sellamiento, de la protección de Dios, de la destrucción por las abominaciones que se están cometiendo en el santuario, en el capítulo 8. Y eso también es lo que está ocurriendo en Apocalipsis. Estábamos hablando y habíamos quedado con el asunto de el tener la marca en el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿verdad? Muchas veces, a veces las personas piensan que el 666 es la marca de la bestia, pero aquí dice que el 666 es el número que identifica el nombre de la bestia, ¿verdad? Identifica a la persona. Tradicionalmente se ha enseñado que el 666 sale ese nombre del título oficial del obispo de Roma, el papado, que es Vicario Filidei, ¿verdad? Si usted utilizando los números romanos, los valores numéricos romanos, tomas Vicario Filidei como el nombre oficial, te aparece el número 666, ¿verdad? Queremos recalcar, ¿verdad? A personas que nos están viendo, que no estamos hablando, ¿verdad? No estamos señalando a ninguna persona de la institución de este sistema del Vaticano, del catolicismo, sino que estamos hablando de los elementos de sus prácticas, doctrinas, enseñanzas que lamentablemente están contrarias a la palabra de Dios, ¿verdad? Y que Dios está dándonos este mensaje en preparación, así que no estamos haciendo ningún juicio, eso creo que lo hemos establecido anteriormente, pero siempre es bueno repetirlo Sí, por si hay alguien nuevas audiencias por también. está viendo, ¿verdad? Dios tiene pueblo fiel en todas las iglesias, en todas partes del mundo, Amén. pero lamentablemente la Biblia nos advierte sobre sistemas que han corrompido, que están desviándose de la palabra y de eso tenemos que tener cuidado. Sí. Héctor, el número 666, ¿hay otra manera también, hay otra perspectiva que podemos entender, algo más profundo sobre ese número 666? Bien, bien. Te agradezco la pregunta. Mientras explicaba, estaba leyendo el verso 17. Lo voy a leer otra vez. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número De su nombre. de su nombre. Estas tres partes que conforman esta declaración, ¿son una y la misma cosa o son tres cosas distintas? Si son tres cosas distintas y el 666 se calcula en base a los valores numéricos que mencionaste de aquel nombre, entonces
eso sería una forma de identificar, pero todavía nos queda el hecho de que debemos definir qué es la marca. Y si la marca no coincide con el nombre, yo me pregunto, si la marca es algo que no termina coincidiendo con el nombre, ¿qué hacemos con el término nombre y número? Entonces, parecería ser que nosotros igualamos nombre de la bestia con el número de su nombre. Pero gramaticalmente sería bueno tomar en cuenta algo. Si leemos este pasaje en diferentes versiones de la Biblia, vamos a encontrar que no hay una forma como exacta de que la traduzcan. ¿Cómo deberíamos entender la traducción del pasaje? Gramaticalmente deberíamos tomar en cuenta que los mejores manuscritos no igualan, no incluyen la conjunción o que dice allí. Por ejemplo, las Reinas Valera, todas las versiones Reina Valera, que son las versiones que nosotros más leemos, mantienen la traducción, la marca o el nombre o el número. Y de pronto muchos lo toman como tres cosas distintas, pero realmente basado en el texto original y basado en las evidencias de los mejores manuscritos, deberíamos dejar fuera la O. No se está hablando de tres cosas, sino de una sola, que es la marca. Y si vamos, en el original no habían signos de puntuación, ni coma, ni dos puntos, pero nosotros estamos obligados a colocar las comas y los puntos para poder formar la oración. Facilitar la lectura. Entonces, bien podríamos poner 2 puntos después de la marca. Y el texto estaría diciendo, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, 2 puntos, 2 puntos. El número de la bestia o el número de su nombre. Entonces, tanto el 666, que es el número del nombre de la bestia, son formas colocadas allí en forma de aposición de palabras para ejemplificar o ilustrar lo que significa la marca. De manera que la marca no es una cosa y el número es otra cosa. ¿Entienden el punto? Eso es vital. Y cuando hablamos de aposición de palabras, ¿qué estamos hablando? Implica que en una oración, la aposición de palabras significa que si yo digo una palabra y la contrasto con 2 más, las 2 siguientes vienen a explicar lo que es la primera. Y la primera que tenemos aquí es la marca. De manera que las otras palabras están apuestas en forma de aposición de la primera. Por lo tanto, nombre de la bestia y número de su nombre explican lo que es la marca de la bestia. Todavía no hemos trabajado totalmente lo que es la marca de la bestia, pero debo adelantar que la marca de la bestia no aparece en Apocalipsis sin que antes apareciera el sello de Dios. Y luego es en la etapa final cuando el sello de Dios aparece en forma opuesta a la marca de la bestia. Por lo tanto, lo que es el sello de Dios determina lo que es la marca de la bestia. No nos estamos alejando de la identidad del poder opositor, sino que estamos tratando de entender el texto de una manera más clara. Amén. 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 Gracias Entonces, por aclarar eso, pastor. Entonces, Muy importante. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora, ahí parecemos que nosotros terminamos con Apocalipsis 3 y pensamos se acabó y ahora viene, ¿verdad? Ahora el panorama cambia, pero verdaderamente el 14 es una continuación de lo que se está leyendo o se está estudiando en el 13, ¿verdad? Porque ahora va a haber un contraste entre aquellos que reciben la marca de la bestia y aquellos, como mencionó Héctor, que reciben el sello. Recuerden que el enemigo siempre quiere hacer una falsificación, ¿verdad? Un counterfeit de lo que Dios hace. Y el sello, para poder identificar la marca, que lo haremos más adelante, tenemos que entonces identificar el sello de Dios primero, ¿verdad? Y ese sello de Dios y esa marca, entonces vemos que o recibes uno o el otro. Por lo tanto, la marca vamos a ver que es una falsificación del sello, ¿verdad? Es una falsificación de lo que Dios ha establecido como su sello en ese contexto. Antes de entrar al 14, ¿quieres poner algún punto antes de entrar al 14? Sí, quisiera añadir algo antes de que pasemos al 14, pero quiero adelantar de que en el 14 precisamente la narración empieza volviendo al concepto del sello de Dios, pero esta vez casi explicando lo que es el sello de Dios del capítulo 7. En el capítulo 7 se hablaron de que solo los 144,000 fueron sellados y que fueron sellados con el sello de Dios y que fueron sellados en la frente, solo en la frente, lo que indica que es una interiorización completa y una identificación plena con el mensaje de Dios, con la verdad de Dios y con Dios mismo en el tiempo del fin. En el capítulo 14 entonces se ve que lo que ellos tienen en la frente es el nombre del Padre y el nombre del Cordero.
Y esos son términos que hacen referencia al carácter de Dios. De manera que cuando hablamos de la marca de la bestia, tenemos que hablar también del carácter de la bestia. Los seguidores de la bestia sencillamente revelan el carácter de la bestia. Si tienen la marca de la bestia, tienen la conducta y el comportamiento y el espíritu intolerante de la bestia. A manera de contraste, yo creo que podemos hacerlo, pero también me gustaría destacar un elemento aquí que creo que es vital. El que tiene entendimiento, cuente. Esa expresión, cuente, parece ser que nos invita a agarrar un papel, escribir un nombre y sacar cálculos. Pero yo pienso que es una manera de tomar muy a la ligera la declaración. Mira por qué. Esa expresión, cuente o calcule, solamente aparece una vez, otra vez, en el Nuevo Testamento. Y es precisamente en Lucas 14, 28. ¿Quién que va a construir una casa? Primero no se sienta, calcula los gastos para que luego la casa no se le quede a media. Y después vengan sus amigos y se rían de él diciendo, mira lo que pasó con este. Esa expresión calcular no tiene el sentido de sacar cuentas numéricas. Tiene el sentido de ponderar, de meditar, de calcular en términos de consecuencias las acciones que se van a tomar. Si la marca de la bestia es el carácter de la bestia, que se manifiesta en una desobediencia activa contra Dios, y el sello de Dios tiene que ver con su carácter, que se manifiesta en una obediencia activa a la ley de Dios. Los que están dispuestos a no seguir los mandamientos de Dios tienen que calcular muy bien las consecuencias de las decisiones que van a tomar. Porque si reciben la marca de la bestia, es decir, deciden a favor de ese sistema de creencias, por lo menos en la etapa final de la historia, quedan con la marca de la bestia, es decir, con el espíritu de la bestia en ellos. No hay retorno en ese punto. Así que quería destacar ese elemento porque es muy importante, porque generalmente no entendemos el contenido del versículo 18 porque siempre tomamos mal algunas cosas. Sí. Y cuando habla de la frente, importante también, el mismo punto es que en la frente tenemos la mente, pero el lóbulo frontal, y aquí es donde tomamos nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces el sello de Dios y la marca de la bestia están ligados directamente con el carácter de la persona. Y el carácter tiene que ver con... tiene que ver con lo que uno hace, quién es uno, cómo uno piensa, cómo uno actúa, cómo uno siente. El fruto del Espíritu. Exactamente. Entonces, esa es excelente observación ahí. Entonces, vamos a leer el versículo 1, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. ¿Quieres leerlo, Idalia? Sí, dice así. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Muy bien, entonces en el 13 termina con la marca de la bestia, ¿verdad? Sí. La imagen de la bestia, pero ahora entonces se está viendo que hay un grupo que está en pie sobre el monte Sión con el 144,000 que tenían el nombre de Dios en él y el de su Padre escrito en la frente. Vamos a hablar primero sobre el monte Sión, ¿verdad? ¿Qué representa el monte Sión? Hay muchísimos versículos que podemos ver en cuanto al monte Sión. Yo quería compartir con ustedes uno, Hebreos capítulo 12. Vamos a verlo un momento ahí. Hebreos capítulo 12. ¿Sí? Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo número 22. Cuando lo tengan lo pueden leer. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía, gracias, de muchos millares de ángeles. Amén. Amén. Y lee el versículo 23 también. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y el 24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que hablaba mejor que la de Abel. Entonces el monte Sión siempre está relacionado con, obviamente Jerusalén, ¿verdad? El monte Sión literalmente era el monte, pero también tiene una connotación espiritual, en el sentido de que el monte Sión, podemos ver, estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Estar específicamente cuando se habla del tiempo final, estamos hablando de la nueva Jerusalén, la que aparece en el reino de los cielos. Así que estos 144,000, ¿en dónde están? ¿Están con quién?
Con el Cordero. con el Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión y con él los 144,000. Significa que estos 144,000 tienen una relación íntima con Cristo, ¿verdad? Amén. Tienen una relación íntima. Eso se ve porque tienen el nombre de Él y de su Padre en donde? Escrito en sus frentes. Escrito en sus frentes. ¿Quiénes son aquellos que van a morar en el monte de Sión? ¿Quiénes son aquellos que van a morar en la presencia de Dios? ¿Quiénes son aquellos que van a tener esa experiencia de estar con Cristo? Miren este versículo, Salmo 24. Quería compartir esto con ustedes. Cosas lindas que aparecen por todas las Escrituras. El Salmo capítulo 24. ¿Sí? Y noten cómo habla ahora del monte Sión y de esta experiencia íntima que van a tener. Salmos 24. Salmos capítulo 24, versículos, vamos a leer el 3 y el 4. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Amén. Amén. Y no te lee el 5 y el 6 también, porque son candela. Sí. Él recibirá bendición del Señor y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando habla de esa relación de los 144,000 con Cristo, está diciendo, ¿quién subirá al monte? El monte Sión, ¿verdad? En otras palabras, ¿quién podrá morar en la presencia de Dios? Sí. Y nos Los que no dice, están contaminados, los de limpios de mano y puro de corazón. En las Beatitudes, en Mateo capítulo 5, dice, el de limpio corazón verá a Dios, ¿verdad? Está hablando de un pueblo, de una gente que han rechazado, han desechado los deseos de la carne y han deseado y anhelado vivir en santidad, ¿verdad? Amén. Han buscado vivir en la presencia de Dios por encima de los placeres y diversiones del mundo. Y aquí dice, esos son, ¿verdad?, los que están. Y dice que tal generación de los que le buscan, que buscan el rostro de Dios. ¿Recuerdan que Moisés, cuando estuvo en la presencia de Dios en el monte, qué pasó con Moisés cuando descendió de la presencia de Dios? Su rostro brillaba. Su rostro brillaba. ¿Qué estaba reflejando? La gloria, La gloria de Dios. Cuando tú pasas tiempo en intimidad con el Señor, lo que habíamos hablado, cuando tienes esa relación tan íntima, se refleja, y cuando dice que el nombre está escrito de Él, de Cristo, y del Padre en la frente, ¿a qué está refiriéndose? Cuando pasas tiempo, tú vas a empezar a reflejar el carácter de Dios, ¿verdad? Amén. Y esos deseos de la carne, esos deseos de la naturaleza caída, se van a ver subyugados al poder del Espíritu Santo. Amén. Y el poder de Dios va a transformar. Habías mencionado el concepto de transformar el ser humano. Entonces, estos 144,000 que nos dicen Apocalipsis 7, que tienen el sello de Dios en la frente, ¿verdad? Nuevamente, el sello de Dios, el nombre del Padre. ¿Qué podemos entender? Es que tienen una relación tan y tan íntima como los 3 muchachos hebreos en Daniel capítulo 3, Sí. que aun cuando vengan este tipo de eventos, cuando aún se levante la persecución y la angustia y nos obliguen a tomar una decisión o en favor de Dios o en contra de nuestra propia vida, ellos van a anhelar primero y por encima de todo serle fiel a Dios y amar al Señor Dios. Amén. Amén. El sexto sello cerró con una pregunta. ¿Quién podrá estar en En pie? pie. Amén. Bueno, pues Apocalipsis 14:7 precisamente, 14:1 dice quiénes quedaron de pie. Sí. Y el capítulo 7 es el paréntesis que responde a esa pregunta, son los sellados. Y aquí Apocalipsis 14:1 precisamente dice, vi al Cordero en el monte Sión con 144,000 que están de pie. Pudo haber dicho que estaban con él, pero dice de pie, porque quiere conectar ambas escenas. Es decir, ellos estuvieron preparados, listos, y ahí terminaron con él. Amén. Y me gusta la frase estar en pie. ¿Por qué? Estar de pie. Porque en Babilonia, en Daniel capítulo 3, todos doblaron rodillas. Sí. Pero estos 3 muchachos se mantuvieron Mantuvieron en en pie. pie. Lo que están diciendo es que nosotros no vamos a una doblegar decisión. nuestras decisiones ni nuestras vidas ante nadie, si nosotros lo que están diciendo es they're taking a stand, ¿verdad? Sí, sí. A Mantente favor de la firme. santidad de Dios, a favor de la justicia de Dios. Están diciendo, nunca vamos a doblar nuestras rodillas ante nadie más que ante nuestro Dios. Y están tomando esa postura. admirable. Y es una fe, la fe de Jesús, ¿verdad? Nuevamente, Amén. cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 14:12, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué más guardan? El testimonio La de Jesús. fe de Jesús, ¿verdad? Esa fe, esa fortaleza, familia, es la que van a necesitar para poder estar en pie con el Cordero en ese Amén. día, Amén. para poder ser firme y fiel al Cordero. Amén. Bueno, hasta ahora que estás hablando, yo digo, ay, somos tan pecadores, ¿cómo podemos llegar a eso?
¿Cómo podemos estar tan íntimamente conectados con Dios? Sí, lo has dicho, pasando tiempo con Él, estudiando, pero a veces nosotros mismos nos clasificamos y aislamos. No soy suficientemente buena para merecer tal cosa. Y bueno, y ahí cuando me mencionas eso, voy a Juan capítulo 15, donde Cristo dice, cuando habla de la vid, dice, nada podáis hacer sin mí. ¿No? Verdaderamente es una entrega diaria, es someterse, ¿verdad? Es sujetarse al Señor, es entregarse con humildad, que es la palabra humillarse, ¿verdad? No es una palabra con una connotación negativa, sino es una entrega diaria en donde uno le dice al Señor, Señor, aquí estoy. Sí. Así como estoy con mis fallas y mis errores y mis deficiencias, que los tenemos todos, ¿verdad? Sí, claro. Pero aquí estoy, Señor, y yo quiero ver tu gloria. Amén. Yo quiero que tú te manifiestes en mí. Y si hacemos eso todos los días, si nos entregamos diariamente al Señor, porque esa es la clave, porque cada día que no nos entregamos y no sometemos nuestra naturaleza caída a Dios, esa naturaleza caída va a dominar. Pero va a llevar. no es solamente cada día, es constante, Constantemente. porque iniciamos nuestro día con nuestros cultos. Pero ¿qué pasa? Pasan Durante el cosas día. y durante el día, por eso la Biblia dice orar sin cesar, ¿verdad? Estar siempre conectados. Así es. Quizás debamos recordar que el sellamiento no podemos verlo como una obra puntual en el tiempo del fin. Es decir, prepararnos con mira a la redención futura. El sello escatológico, como se le llama, el de Apocalipsis, es quizás otra manera de repetir la verdad paulina, de que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. El sellamiento es una obra de preparación continua, día a día. Quienes terminen con el sello de Dios son aquellos que poco a poco, gradualmente se han sometido al poder de Dios y Dios ha ido grabando en ellos, reproduciendo en ellos su carácter. Amén. No es algo que va a ocurrir de repente. Si nos miramos como somos, quizás evidentemente no califiquemos, pero si nos sometemos a Dios y al proceso y cada día nos rendimos más a Él, quizás esta piedra que hoy no está tan pulida, ya mañana lo esté. Vemos que hay una preparación que esos muchachos tuvieron que ir, ¿verdad? Porque Babilonia los trató de corromper. Recuerda que fueron sacados de Jerusalén. Entonces, esos muchachos fueron criados a amar y a honrar a Dios. Y cuando vio esa prueba, lo que les pasó en Babilonia nos muestra que esa comunión que ellos tenían esa con Dios se consagración. manifestó en ese momento, ¿verdad? Amén. Pero venía desde mucho antes. Entonces, el proceso, lo que Héctor estaba mencionando, el proceso de la santificación, ¿verdad? Eso es el proceso diario de rendir nuestro ser a Dios, de entregarnos a Dios, de dejar que Él haga su obra en nosotros. Y Amén. sobre todo a mí me encanta el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ves en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Es Amén. diariamente uno ora eso y decirle, Diariamente. Señor, yo quiero que tú muestres, que me veas si hay algo en mí que no va de acuerdo a tu voluntad, que hay algo en mí que no va de acuerdo a tu palabra, porque yo quiero ser fiel a ti. Amén. Yo quiero reflejar tu carácter, yo quiero reflejarte. Entonces, ese proceso es diariamente una entrega total al Señor y cuando lo miramos es sencillo, simplemente vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que es vivir de acuerdo a los principios de Dios. Y Héctor mencionó, cuando tenemos el Espíritu Santo, antes sin el Espíritu Santo era imposible por la carne obedecer. Pero gracias al Espíritu Santo ahora nosotros tenemos el poder de Dios para poder vivir de Gloria a acuerdo Dios. a su palabra. Y eso, claro, el que es fiel en lo pequeño será fiel en lo grande. Hay que empezar todos los días a aprender a serle fiel a Dios. Así es. Y esa fe va a ir aumentando, esa consagración, esa santificación en preparación para eventos como lo que estamos viendo, ¿verdad? Así que También la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda inmundicia. Amén. Así que eso es lo que ocurre cuando verdaderamente el corazón es, yo quiero ser como Cristo, ¿verdad? Y si Cristo logró la victoria, significa que usted y yo también podemos lograrlo. medio Porque de Él. Cristo dice, el que venciere, en Apocalipsis 3:21, el que venciere, como yo he vencido, entonces se sentará en el trono conmigo y en el Amén. Padre, ¿verdad? Así que, gloria a Dios, estamos Amén. entrando en temas de Profundos. candentes. Creo que habíamos hablado del versículo 1, ¿verdad? Ya Sí. sobre ese aspecto de algo más que querías añadir. Me gustaría mencionar la comparación tan drástica que hace primero en el capítulo 13, en los últimos capítulos, cuando dice que habla de la marca de la bestia, pero inmediatamente cuando nos pasamos al 14, enfoca el sello de Dios. Esa gran diferencia es muy, muy bueno poder verla, ¿verdad? Aquellos están intolerantes, Ajá, intolerantes. aquellos están atacando. Aquí vemos una adversidad contra el pueblo de Dios que quiere serle fiel
Y aquí estamos viendo a la gente que están consagrando su vida al Señor y están queriendo estar con el Cordero donde quiera que van. Y reflejan el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Algo más que querías añadir antes de pasar al 2, Héctor, sobre el versículo 1? En los últimos segundos que nos quedan. Sí, no, ya estamos ahí. Está bien, avancemos a un texto más. Vamos a leer entonces. Explicado bastante. Vamos a leer del 2 al 5, Del 2 al 5. para entonces regresar y ahí le damos cierre a esto. Dale, amor, ¿puedes leer? Apocalipsis 14, del 2 al 5 dice: Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos, el 4 también, ¿verdad? Hasta el 5, sí. Ok. Entonces, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Amén. Entonces, esos 4 versículos del 2, esos 3 versículos, 4, perdón, del 2 al 5 que vamos a estar, los vamos a retomar cuando regresemos de esta pausa. Sí, Muy sí, interesante. definitivamente. ¿Estamos gozando? Estamos gozando. Estamos gozando y nunca es demasiado tarde porque Jesús nos está esperando a cada uno de tomar esa decisión, de buscarle y seguir conociéndole. Es interesante cómo el tiempo se va en estos programas. Por eso queremos hacerles conocer de que pueden adquirir copias del mismo para su repaso. Ya regresamos. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3 ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Tenemos los pastores, el pastor Carlitos Muñoz, Cicely Barahona, y también tenemos al pastor Héctor Delgado, que continuaremos esta hora. Cada programa es de 1 hora. Envíen sus inquietudes, amigos. Este estudio está muy, pero muy bueno. Continuemos. Amén. Apocalipsis Entonces, 14. Los minutos que tenemos vamos a hablar sobre estos últimos versículos. Número 2 dice: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, Sí. y como sonido de gran trueno, ¿verdad? ¿Y cuál es esa voz de estruendo, esa voz como sonido de muchas aguas que se escucha? ¿De Cristo? ¿De Dios? La voz de Dios, ¿verdad? voz Eso de podemos Dios. verlo en Ezequiel La voz 43. del león de Ezequiel Judá. 43, 2. Voz de trompeta, voz de arcángel, ¿verdad? Una voz que suena y el sonido es, en otras palabras, es inigualable, ¿verdad? Cuando se escucha la voz de Dios. Y me gusta que dice que la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Suave. ¿Verdad? Esta voz Melodiosa. Melodiosa. Exacto. Esta voz que se está escuchando es melodía, las arpas, ¿verdad? ¿Cómo suenan las arpas? Una melodía bien bonita, bien relajante. Significa que Dios está hablando por medio de este grupo, ¿verdad? Este grupo está exaltando. Noten lo que dice el versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Vamos a ver un momento en capítulo 15. Noten lo que dice el versículo 3, hablando del mismo grupo. Apocalipsis 15:3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese cántico que están cantando lo comparan con el cántico de Moisés. ¿Cuál fue el cántico de Moisés? Cuando salieron de Egipto, y ellos estaban como bien contentos con gozo porque por fin habían sido rescatados, liberados. Después de cientos de años de esclavitud en Egipto, sí. Ver esa manifestación tan increíble de lo que Dios hizo, ¿cómo no va a producir un canto
en la boca de uno, ¿verdad? Amén. Un cántico nuevo. Eso me acuerda del Salmos capítulo 40. Por asunto de tiempo no lo vamos a leer, pero el Salmo 40 del 1 al 3 dice que se estaba hundiendo en el lodo cenagoso, ¿verdad? Quicksand, la arena movediza. Y dice, y clamó a Dios, y dice que Dios nos sacó y nos puso sobre roca, sobre peña firme. Pero el versículo 3 dice algo interesante, dice, y luego puso alabanza en mi boca. Amén. ¿Verdad? Amén. Esa alabanza, cuando mucha gente puede cantarle a Dios. Hay gente que tiene el talento de cantar, Sí. pero alabar a Dios no todo el mundo puede. Así es. Solamente los que pueden alabar a Dios son los que han tenido esta experiencia en donde nosotros sabemos de dónde llegamos y donde Dios nos ha Amén. sacado. El hoyo, ¿verdad? que, El hoyo y- Salmo 103. Exactamente. Sí. Aún tú puedes tener una voz malísima, pero puedes alabar a Dios. ¿Por Sí. qué? Porque es la gratitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que están reflejando este grupo 140. La experiencia de ellos es una experiencia que se compara a la liberación de Egipto, pero es mayor aún, ¿verdad? Porque es una liberación ya no en local, sino ahora estamos hablando de un aspecto mundial. ¿Ibas a decir algo, Héctor? Sí, pensando en las cualidades espirituales de los 144,000 e insistiendo un poquito en la idea de que el cántico que ellos entonan, nadie más lo puede tener o lo puede entonar, sino solamente ellos. Eso indica que ellos han pasado por una experiencia única. Amén. Amén. Y no quiere decir que es una experiencia única de salvación, sino una experiencia espiritual en la que se vieron envueltos solo ellos y de la cual ellos fueron rescatados de entre los hombres. De manera que su canto es como una forma de cantar o entonar Amén. ígnicamente lo que Dios hizo por ellos. Pero también quiero destacar algo. Muchas personas de pronto cuando leen los 144,000 y ve que ellos tienen unas cualidades de carácter tan marcadas, han llegado a pensar que ellos tendrán un tipo de perfección de carácter que es única en la historia de la humanidad. Pero realmente no es así. No. No hay forma de que a ellos Dios les establezca un estándar para que ellos puedan llegar a la eternidad que no tuvieron otros para poder llegar también. Amén. Y si un estándar inferior permitió que algunos llegaran, ¿por qué a estos hay que ponerle un estándar tan alto para que puedan llegar? Es decir, la salvación siempre será por la fe y gracias a la misericordia de Dios. En el libro de Joel, capítulo 3, Sofonías, perdón, me gustaría leer este pasaje porque nuevamente cuando Juan está describiendo las cualidades espirituales de los 144,000, está haciendo referencia a otros pasajes que ya existen en el Antiguo Testamento y que cuando encontramos las frases allí nos damos cuenta que se está destacando las cualidades de su carácter bajo una fraseología ya similar. Sofonías 3. Sofonía 3 y vamos a leer verso 12 y 13. Dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Amén. Ahora va a describir cómo será ese pueblo. En el verso 13 dice, el resto de Israel, el remanente, no hará injusticia, no dirá mentira, y en su boca no se hallará una lengua engañosa, porque ellos son apacentados y reposarán y no habrá quien lo atemorice. Amén. De manera que las cualidades del carácter de los 144,000 no son únicas, sino las cualidades del carácter de todo verdadero creyente, que no importa la época del tiempo en el que haya vivido, ellos manifestarán. Esa es la manifestación visible, tangible del carácter de Dios. Amén. Sí. Espectacular eso, ¿verdad? Hermoso. Amén. Lindo, Qué el bendición. remanente en ese contexto. Así que tienen el cántico nuevo, esa experiencia única que por la liberación dentro de todo esto de la guerra del Armagedón, la batalla, ¿verdad? Estaba el contexto de... ¿Quiere decir entonces que estos 144,000 son los que resisten las plagas postreras? Sí, son los que van a estar en pie cuando Cristo regrese. Ok. Los que van a No sobrevivir. van a haber muerte, van a estar... Exactamente. No van a pasar por la primera muerte. Así que yo no sé, pero yo quisiera quiero estar ahí, ser ¿verdad? Sí. Yo ya soy. Glorioso. Mi esposa dice que ya ella es parte de los Ya yo soy 144,000 parte porque de los tiene que Debe verte soportarme así. a mí. Y yo voy todavía un poco más lejos. Yo me veo dentro de la gran multitud de Apocalipsis 7 que está ante el trono con las manos levantadas, gloria, alabando al gloria Señor a allí. Dios. Amén. Amén. Debemos vernos de esa manera porque esa es la forma en la que Dios quiere que la fe nos impulse a aferrarnos a una experiencia que espera y que viene en camino. Momento glorioso. Sí, pero vivamos esa fe y tratemos de acercarnos a Dios cada día más y podremos formar parte de este grupo. Amén, amén. Y entender que depende nuevamente de esa intimidad, de esa
enamoramiento diario de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo y la intercesión de Cristo. Carlos, y quizás algunas personas que están mirando este programa escuchan hablar 244,000 o 144,000 dirán, pero no dicen quiénes son. Bueno, el hecho es que ya eso lo estudiamos cuando estudiamos el capítulo 7. Buen punto. Pero valga el espacio decir, o la oportunidad para decir, que en aquella vez cuando lo estudiamos, concluimos que los 144,000 son los hijos de Dios, hombres y mujeres, sin importar la edad, que estarán siendo firmes y fieles al Señor y que estarán vivos cuando Jesús regrese. Amén. Amén. Yo creo que también es importante mencionar, en los capítulos anteriores habíamos mencionado que los 144,000 no es un número literal, No, es un grupo un número específico. simbólico que representa a estas Un grupo personas que literal. mencionan. Sí, Exactamente. un grupo literal. Sí. Amén. Vamos a leer el versículo 4. Dice, estos, hablando de ese grupo, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, ¿verdad? Algunas personas entonces dirán, pero ven acá, entonces son... Hombres nada más. Yo no puedo cualificar, ¿verdad? Solamente son hombres y hombres que no han tenido contaminado. intimidad, ¿verdad? Es importante notar que ser virgen no es el problema, en el sentido de que el plan de Dios es que el hombre se case con, ¿verdad? Ese es el plan de Exacto. Dios. El asunto es que son vírgenes porque no se han contaminado con mujeres. La Biblia nos advierte sobre alguna mujer en la profecía. ramera. La ramera de Apocalipsis. La ramera de Apocalipsis 17, ¿verdad? En otras palabras, Pero habla en plural, las mujeres. exacto. Entonces significa que dice, está la ramera y las hijas de la ramera, ¿verdad? Amén. Vamos a hablar de eso cuando entremos en el 17, pero el asunto es que nuevamente Babilonia, que es de donde, representando todo este esquema que estamos viendo de la marca de la bestia, la imagen de la bestia, la guerra del Armagedón, significa que se han mantenido fieles y no han contaminado sus principios, ¿verdad? Han seguido los principios de la Biblia, no se han contaminado con el vino de Babilonia y se han mantenido fiel. Te veo ahí que quieres aportar Sí, no es algo. una descripción simbólica de lo que estamos estudiando, perdón, literal, porque si dijéramos que los 144,000 es un número literal de un grupo de salvados específico, entonces, ¿qué hacemos con las cualidades de la manera que se describe? ¿Son literales también? No son no literales. podría. Ni es literal el número, ni es literal la forma en la que se describe. No es una especie de celibato espiritual el que se le está atribuyendo a los 144,000, sino un sentido de lealtad que no se contamina ni cede ante las demandas de los poderes opositores del tiempo del fin. Amén, Amén. amén. Dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Amén. Amén. Así que si seguimos al Cordero donde quiera que va ahora, podremos estar garantizados que seguiremos al Cordero por el resto de la eternidad. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y sus bocas no fueron hallado mentiras, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí hay tanto, ¿verdad?, que podemos desglosar nuevamente el asunto de que sus bocas no fue hallado mentira, ¿verdad? Nuevamente todos nosotros hemos mentido, ¿verdad? Sí. Me acuerda y me lleva a Isaías capítulo 6. Isaías era un hombre de labios inmundos. ¿Y qué hicieron? Vino Dios y el ángel le tocó los labios con los carbones brasas. encendidos. Una representación de qué? De perdón y de purificación, ¿verdad? Significa que ya yo no quiero mentir, yo no quiero irme en contra de los principios de Dios. Y por eso es que son sin mancha delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manchados, pero el carácter de Cristo no. Así que cuando estamos vestidos con el carácter de Cristo, el perdón de Dios, no queremos manifestar esto. No queremos manifestar la mentira y los principios en contra de Dios. ¿Quieres darle un cierre a estos versículos aquí, Héctor? Lo voy a hacer explicando la frase de ellos caminan con el Cordero por donde quiera que van. Hay varios antecedentes en el Antiguo Testamento y todos ellos llegan del libro de Génesis. Enoc caminó con Dios. Anduvo con Dios por donde quiera que Dios fue. Noé, hombre varón justo y temeroso, caminó con Dios. Y Abraham, Dios los llamó y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Los 144,000 representan las cualidades del carácter de personas que siguen a Dios fielmente sin importar el precio que haya que pagar para mantener esa fidelidad. Amén. Y no por medio de nuestros propios méritos, sino por los méritos. Y por eso es que están sin mancha, porque nos hemos vestido con la gloria de Dios, ¿verdad? Con Amén. el carácter de Gloria Dios. a Dios. Y a causa de esa perdón, a causa de esa misericordia, a causa de ese perdón, es que nosotros obedecemos a Dios. Amén. Caminamos con Él, ¿verdad? Amén. La fe es la raíz de la salvación, las obras son los frutos de esa salvación, la manifestación que se vive cada día. Amén. Amén. Así Amén. que esto ha estado candela. Sí,
Qué hermoso es pasar este tiempo estudiando la Biblia con ustedes. Amigos, terminamos esta hora en el capítulo 14, versículo 5 del Apocalipsis. Así que iniciaremos nuestro próximo estudio con el versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis. Gracias por sintonizar. Que la bendición de Dios esté con ustedes. Nos vemos en la próxima edición. Amén. Amén. Amén.